Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Timoteo 2, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pablo continúa dándole mandamientos y enseñanzas a su amado Hijo en la fe antes de partir de esta tierra. Lo exhorta en el versículo 1 a esforzarse en la gracia. Debía sobreponerse a toda debilidad, temor o pereza. Sobreponerse a todo y, como vimos en el capítulo 1, avivar el fuego del don del ministerio en su corazón. Además, toda la enseñanza que había escuchado del apóstol Pablo debía enseñarla a hombres fieles, hombres con carácter aprobado y capacitados por el Espíritu Santo a transmitir esas verdades a otros. Este es un deber de todo siervo de Dios: capacitar a otros con la gracia de Dios y su guianza para que puedan enseñar la sana doctrina. El Espíritu Santo compara al cristiano y siervo de Dios como soldado, atleta y labrador. Sería muy largo estudiar a cada uno de estos personajes. Sin embargo, esto nos enseña que debe haber disciplina, constancia, esfuerzo, dedicación y trabajo. Una entrega absoluta a la causa de Cristo y su palabra para pelear la buena batalla de la fe y para que su obra pueda avanzar. Todo lo contrario a esa vida tibia, perezosa y materialista de estos últimos tiempos.
Todo lo contrario a ese egoísmo carnal que solo busca la autoexaltación y el bienestar propio. Por el contrario, Pablo se pone de ejemplo cómo estaba sufriendo penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor. Pero él lo soportaba todo por amor a los escogidos, por amor a aquellos que escucharían la palabra y obtendrían la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vemos esta promesa: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es completamente contrario al orgullo humano. ¿Quién quiere morir para sí mismo? ¿Quién quiere morir para los placeres de este mundo? ¿Quién quiere sufrir por la causa de Cristo? Cada vez son menos. Pero Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así como se cumplen sus promesas, así se cumplirán todas sus advertencias. Él no hace acepción de personas, Él cumple su palabra. En la segunda parte de este capítulo podemos ver características de un siervo aprobado por Dios. No debe ser un hombre contencioso que siempre quiere tener la razón orgullosamente. Claro, si es por la fe y por la sana doctrina, en Judas 1:13 nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. Pero aquí se refiere a esa inclinación soberbia y pecaminosa de querer tener siempre la razón y vivir refutándole a los demás. Se le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios como un siervo aprobado, como un hombre que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Timoteo debía evitar profanas y vanas palabrerías que conducían a la impiedad, es decir, herejías destructivas o enseñanzas destructivas que negaban la palabra de Dios. Estas enseñanzas son como la gangrena, que es una enfermedad que se disemina con rapidez de manera fulminante, que mata rápidamente todos los tejidos. Ese es el gran peligro de las falsas enseñanzas. Corren rápidamente y matan espiritualmente. Himeneo y Fileto fueron un ejemplo de aquellos falsos maestros que enseñaban cosas falsas. Se desviaron de la verdad y decían que la resurrección ya se había efectuado, por lo que trastornaban la fe de unos. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Verdad que es todo lo contrario a lo que se enseña en estos días? En donde en los templos se ha aceptado como normal el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, el homosexualismo, la mentira, la soberbia, el chisme, la falsa doctrina y tanta pecaminosidad como que si fuera algo normal. Es allí donde se manifiesta qué es lo verdadero y qué es lo falso. Como dice en el versículo 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tanto los falsos creyentes como los falsos maestros, de los cuales eran Himeneo y Fileto, son para usos viles, para confusión, vergüenza, mal testimonio y engaño de muchos. Pero si alguno se limpia de todas esas cosas, si alguno se limpia del pecado, de las falsas doctrinas, ese será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si quieres ser un instrumento útil para Dios, aquí está el secreto. Me he topado con muchos cristianos que piensan que porque no han recibido una profecía, no serán instrumentos útiles para Dios. Esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? Limpia tu vaso por dentro y por fuera. Y huye de las pasiones juveniles, como dice en el versículo 22. Huye de todo aquello que quiera controlar tu mente, tu corazón y tu vida. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En los últimos versículos vemos la enseñanza del Espíritu Santo sobre más requisitos para ser un obrero aprobado. Nuevamente habla de desechar cuestiones necias. Y nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los que se oponen, con la esperanza de que se arrepientan y sean libertados de la esclavitud del diablo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué debía esforzarse Timoteo? Número 2. ¿Qué debía hacer Timoteo con toda la enseñanza que había recibido de Pablo? Número 3. ¿Con quiénes es comparado el cristiano y siervo de Dios? Número 4. ¿Qué debe hacer el labrador para participar de los frutos? Número 5. ¿Cuál es la promesa para aquel que sufre con Cristo? Número 6. ¿Cuál es la advertencia para aquel que niega a Cristo? Número 7. ¿Qué debía procurar con diligencia Timoteo? Número 8. ¿Cuál era la herejía o falsa enseñanza de Himeneo y Fileto? Número 9. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios? Y número 10. ¿Qué debe hacer aquel que desea ser instrumento para honra, útil y dispuesto para toda buena obra? Aquí terminamos el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.